Qué gusto me da estar con ustedes una vez más. Sé que esta serie de videoconferencias están siendo de utilidad para cientos de personas y eso me alegra. Hoy trataremos el tema ¿cómo supero mis problemas? La historia mejor conocida de Josafat describe una de las grandes batallas épicas en la vida de Israel. Es relevante para nosotros lo que todos encaramos batallas todos los días, financieras, espirituales, en el empleo, de todo tipo. Dios puso la historia de Josafat en la Biblia para ilustrar ciertos principios esenciales para salir victoriosos en los conflictos de la vida. Josafat, el rey de Israel, recibió palabras de un amigo avisándole que 3 naciones enemigas venían en su contra para pelear contra él. Las probabilidades no eran muy optimistas que digamos, porque eran 3 naciones contra la única nación de Israel. El cronista nos explica que aquellas naciones eran los caobitas, los amonitas y los nomitas, en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 1. El versículo 1 nos muestra que el primer principio para superar las batallas de la vida es identificar al enemigo. Así que para superar tus problemas, número 1, debes identificar a tu enemigo. Este principio parece un poco obvio, pero en realidad no lo es. Muchos sencillamente no saben quién es su enemigo, no saben contra quién están peleando. A menudo creemos que es otra persona que trata de quitarnos nuestro empleo o algún familiar, pero muchas veces el enemigo es nuestra propia actitud. No es tanto la situación lo que nos desalienta, sino la forma en que respondemos a esa situación. Antes de empezar a ganar nuestras batallas personales, tenemos que identificar a nuestro enemigo con acierto y con sinceridad. Tenemos que saber contra quién estamos peleando. Nota cómo reaccionó Josafat en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 3. Dice que cuando escuchó que esas 3 naciones venían en su contra, se alarmó. Esa es una reacción típica de todos nosotros, de todos los humanos. Cuando vemos un problema decimos, ¿qué me va a suceder? Tengo miedo. Es una reacción natural ante los problemas y el temor, lo cual no es malo. El temor no es malo, al menos que lidies con él de manera equivocada. Si usamos el temor, por ejemplo, para motivarnos a vencer el problema, está muy bien. Pero si nos desalentamos y nos rendimos o nos enojamos con Dios y le decimos, ¿por qué yo? Entonces el temor nos vence. Así que identifica en primer lugar a tu enemigo. En segundo lugar, para superar tus problemas, preséntale al Señor tu problema. Preséntale tu problema a Dios. Josafat se atemorizó porque se vio frente a una situación aparentemente sin esperanza. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Proclamó un ayuno y reunió al pueblo para pedirle ayuda al Señor. Eso lo dice en 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 3 y 4. La gente llegó de todo el pueblo de Judá para buscar al Señor. El segundo principio para ganar es preséntale a Dios los problemas. La oración debe ser la primera arma que usemos cuando nos enfrentamos a las batallas de la vida, y no debe ser la última. Un diácono fue a su pastor un día y le dijo, pastor, tenemos un gran problema. Nada está sucediendo y no podemos resolverlo. Bueno, le dijo el pastor, supongo que podemos orar por eso. El diácono le contestó, pastor, ¿tan malo está el asunto? Usualmente lo último que intentamos es orar, porque queremos resolverlo todo nosotros mismos. Acuérdate que Jesús tuvo las batallas más grandes de la vida y así mismo oró. Josafat oró de esta manera: Señor,
Yo sé que me has ayudado en el pasado, sé que me puedes ayudar en el futuro. Así que por favor, ayúdame. Y continuó diciendo, por favor, juzga a nuestros enemigos, porque no tenemos fuerza para enfrentarnos a este vasto ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, pero nuestra mirada está puesta en ti. Puedes encontrar esta oración en ese mismo pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en los versículos del 6 al 12. Número 3, reconoce tus limitaciones. El tercer principio para ganar las batallas de la vida es reconocer las limitaciones. Tú necesitas decir, Señor, tengo un problema y necesito tu ayuda. Solo hay una clase de persona a la que Dios no ayuda, y esa es la que cree que no lo necesita. Si le dices, Señor, tengo un problema, necesito ayuda, reconozco mis limitaciones, Él podrá ayudarte. La vida cristiana es sobrenatural y necesitamos el poder de Dios para vivirla. No la podemos vivir por nosotros mismos, porque carecemos de poder. Vivimos la vida cristiana no por la fuerza que nosotros podamos tener, ni por ningún poder, sino por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Eso lo dice Zacarías capítulo 4, verso 6. Necesitamos que el Espíritu de Dios viva a través de nosotros. En cuarto lugar, depende de los recursos de Dios. En cuarto lugar, Josafat reconoció algo. No sé qué hacer, pero nuestra mirada está puesta en ti. Esto lo dice Segunda de Crónicas 20:12. El cuarto principio para superar las batallas de la vida, los problemas a los que nos enfrentamos, es depender de los recursos de Dios. Necesitamos poner nuestra mirada en el Señor. Demasiadas veces ponemos nuestra mirada en todo lo demás, en todo menos en aquel que puede resolver nuestros problemas. Las circunstancias son como un colchón. Fíjate, si estás encima del colchón, descansas tranquilo, pero si estamos debajo, podemos hasta asfixiarnos. Si mantenemos nuestra mirada puesta en el Señor, permaneceremos por encima de nuestras circunstancias, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En quinto lugar, para resolver nuestros problemas es descansa en fe. Fíjate cómo le contestó Dios la oración a Josafat. No tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Eso lo dice el verso 15. El quinto principio entonces, para superar la batalla de la vida es descansar en fe. Muchos cristianos en la actualidad están agotados porque procuran pelear las batallas de Dios en sus propias fuerzas. Cuando tratamos de pelear las batallas de Dios en nuestras propias fuerzas, tenemos una derrota garantizada. Cuando recién nos convertimos al Señor, tendemos a pensar así: Dios, ni te imaginas el premio que te sacaste conmigo. Voy a presentar tu reino sin ayuda de nadie. Saldré y ganaré al mundo sin ayuda de nadie. Saldré y ayudaré al mundo y te ayudaré verdaderamente. Así que trabajamos con empeño, pero al fin regresamos cansados diciendo: Señor, sé que te he decepcionado. Lo siento, fracasé en apoyarte. Pero Dios contesta: no, tú no fracasaste en apoyarme porque tú no me apoyas. Sabes, nosotros no apoyamos a Dios, Él nos apoya a nosotros. Nosotros no tenemos a Dios en nuestras manos, Él nos tiene a nosotros en las suyas. Dios trata de decirnos: descansa en fe y deja que actúe a través de ti. Un pastor dijo un día: en cierta época de mi vida cristiana trabajé fuertemente para el Señor, haciendo todo bajo mi propia fuerza, y me cansé. Finalmente, una noche me quejaba ante Dios, expresando mi preocupación. Le dije: Señor, esto no sirve. Dios, esto me desagrada. Estoy cansado y harto y cansado. Luego añadió este pastor: estoy harto y cansado de estar harto y cansado. Dios, me rindo. No sabía qué esperar, no sabía si eso lo tomaría por sorpresa a Dios o no. Entonces escuché una voz en mi interior que me decía: muy bien, ahora puedo empezar a trabajar.
Porque mientras tú sigues haciendo tus planes y tratando de hacerlo tú mismo, vas a echarlo a perder todo. Descansa, déjame trabajar a través de ti. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 6, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. En otras palabras, de la misma manera en que te hiciste creyente, vive tu vida cristiana. Tú no te hiciste cristiano por el trabajo arduo, o porque te prometieron que todo sería perfecto, o porque podrías hacer tu mejor esfuerzo. La Biblia dice que la salvación no es por obras, para que nadie se jacte. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 9. Uno sencillamente debe de decir: Señor, estaré tranquilo, dejaré que vivas en mi vida. Y debemos continuar como cristianos de la misma manera. La victoria en la vida es un regalo de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 15:57, gracias a Dios que nos da la victoria. Así que la victoria en la vida es un regalo que puede venir de parte de Dios para ti. Cuando por fin logré entender este concepto, decía este pastor, descansé. Renuncié a mi puesto de gerente general del universo. Y me di cuenta de que el mundo no se iba a derrumbar, el mundo no se iba a acabar. Yo lidiaba solo con mis propios problemas, no solamente con mis problemas, pero con la situación internacional. Me parecía como que yo era el síndrome de Atlas. Cargaba el mundo en mis hombros, pero finalmente capté el mensaje de Dios. No es mi voluntad, Dios me decía que lleve esa carga, no es tu batalla. Si eres mi hijo, yo pelearé por ti. Fíjate cómo 2 veces en el pasaje de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versos del 15 al 17, Dios le ordenó a Josafat que no temiera. El rey pensó que Dios tenía todas las razones para temer, que él tenía todas las razones para temer, porque las posibilidades eran de 3-1 en su contra. Pero Dios dijo: no temas, porque Dios prometió pelear por él. ¿Acaso Dios ha perdido alguna batalla? Definitivamente no, ninguna. De manera que ya sabes quién va a ganar al final. Es como leer el último capítulo de una obra literaria para descubrir que todo va a terminar bien y después regresar al libro y leerlo con calma. Los problemas se reducen cuando uno se los entrega a Dios. Fíjate qué mal le dijo Dios a Josafat: pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos. Ahí lo dice en 2 de Crónicas 20:17. ¿Qué significa estar quieto en su puesto? Cuando hay problemas, cuando estás peleando una batalla, cuando te encuentras en una crisis de la vida, es una actitud mental de confianza silenciosa que dice: voy a confiar en Dios. Hay algo que estoy aprendiendo poco a poco. No es la voluntad de Dios que yo huya de la situación difícil. Si decido huir, eso solamente va a mover la situación un poco más atrás. Tal vez luzca un poco diferente, pero va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarme que Él es suficiente para cualquier problema. Si no aprendemos esto hoy, tal vez lo aprendamos la próxima semana, el próximo año. Pero en algún momento de la vida lo aprendemos. Nos podemos evitar muchos problemas si tan solo estamos quietos y esperamos en Dios con confianza silenciosa. ¿En qué podemos mantenernos firmes? Josafat dice que debemos tener fe en Dios nuestro Señor y Él nos sostendrá. Debemos tener fe en sus profetas para conseguir el éxito. Así que necesitamos mantenernos firmes con el carácter de Dios. Dios es fiel y podemos confiar en Él. Él nunca nos fallará. Y necesitamos mantenernos firmes en las escrituras que Él nos dio a través de sus profetas. En otras palabras, la verdad de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y necesitamos esperar con confianza silenciosa en sus promesas escritas. En sexto lugar, para resolver nuestros problemas con éxito, agradece a Dios anticipadamente. El sexto principio para vencer las batallas de la vida es agradecer a Dios con anticipación. La historia de Josafat es importante porque después de consultar al pueblo, asignó hombres
que cantaran al Señor, que lo adoraran por su esplendor y santidad, en lo que ellos iban delante del ejército. En el verso 21 leemos esta porción de la Escritura. Imagínate que hay 2 montañas y un valle, y una gran batalla por desatarse en ese valle. En una batalla se encuentran 3 batallas enemigas, esperando devastar a los judíos. En la otra montaña están los judíos liderados por Josafat. Josafat le dice al pueblo, este es el plan de Dios. Todos los que canten en el coro, los quiero en la primera fila. Y van a ir marchando con el coro a la batalla delante del ejército, alabando a Dios. ¿Funcionó el plan de Dios? Por supuesto. Las 3 naciones enemigas se confundieron y terminaron matándose entre ellos. Lo único que tuvo que hacer el pueblo de Dios fue repartirse el botín. ¿Por qué escogió Dios hacerlo de esta manera? De una manera muy sencilla, fue para darnos una lección visual, para que tú y yo podamos aprender que debemos de alabar a Dios aún antes de la victoria. Un hombre llamado James Stewart, que no era creyente, es más, era anticristiano. Su mamá le compró una Biblia un día, se la puso en su escritorio y le dijo: toma, hijo, tu nueva Biblia. ¿Para qué es esto?, dijo James. Su mamá le respondió: aún no lo sabes, pero estás a punto de hacerte cristiano. No lo seré, contestó. Voy a jugar fútbol y terminaré en el infierno. Esa noche su mamá se puso en pie en la iglesia y dijo: mi hijo está a punto de hacerse cristiano. Aún no lo sabe, pero le estoy dando gracias a Dios por adelantado. Entonces los amigos de James empezaron a acercarse a él y decirle: me enteré que te hiciste cristiano. Él contestaba: no, es la chiflada, la loca de mi mamá. Yo solo voy a jugar fútbol y voy a terminar en el infierno. Sin embargo, su mamá le dijo al pastor: deseo que aparte 20 minutos el día sábado para que mi hijo pueda dar su testimonio. La noche del viernes, James estaba jugando fútbol cuando de repente sintió la presencia de Dios en la cancha. Se arrodilló y oró delante de todos diciendo: Dios, verdaderamente te necesito. Si puedes hacer una diferencia en mi vida, entra y cámbiame. Sálvame, cueste lo que cueste. Hazme nacer de nuevo. James salió corriendo de la cancha, aún con su uniforme, a lo largo de la calle, y subió las escaleras de su casa. Le dio un abrazo a su mamá y le anunció: mamá, acabo de convertirme en cristiano. Ella le contestó: por supuesto, te lo vengo diciendo desde hace 3 semanas. Esta es una historia verdadera en cuanto a darle gracias a Dios con anticipación. La lección es que hay poder en el agradecimiento. Cada uno de nosotros puede decir: Señor, sé que tengo problemas, pero te doy gracias anticipadamente porque no hay situación que tú no puedas resolver. Esto es verdadera fe, darle gracias a Dios con anticipación. Así que ánimo, Dios tiene todo bajo control. Él conoce el desenlace final. Solo aplícate a sus principios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima videoconferencia.